Bueno, entonces vamos a repasar nuestra práctica de PSP1 en Process Dashboard. Como vimos, hay que realizar los siguientes pasos en el proceso que se sigue en Process Dashboard en cualquiera de las versiones de PSP. El primer paso que se realiza en PSP es seleccionar el proyecto. El segundo paso que realizamos en la herramienta sería seleccionar la fase. El tercer paso que seguimos en la herramienta sería iniciar el registro del tiempo. El cuarto paso sería abrir el script de la fase en la que vamos a trabajar y desarrollar cada una de las actividades que indica el script. Paso 1, 2, 3, etc. Luego, a medida que se va desarrollando la actividad, se van registrando los defectos encontrados, indicando el tipo de defecto, la fase donde fue inyectada, fase donde fue removido y el tiempo de solución. Y por último, al terminar la actividad, se debe tener el registro del tiempo. Todos estos pasos deben repetirse para cada actividad que se desarrolle en el proceso de PSP. Entonces, vamos a mirar en la herramienta el Process Dashboard, cómo sería cada uno de los pasos. Entonces, decíamos, el primer paso es seleccionar el proyecto. Estamos haciendo la práctica de PSP1. El proyecto que seleccionamos es el programa 2. Luego, según dice el script que hicimos para realizar todo el proceso de PSP en esta herramienta, el siguiente paso sería seleccionar la fase. Entonces, en esta parte nos aparecen las fases, en este caso de PSP1. La primera de la fase es la planeación. Y el tercer paso nos dice que debemos iniciar el registro del tiempo. Lo hacemos aquí en la flechita, donde se inicia el registro del tiempo. Lo siguiente que debemos hacer es abrir el script de la fase correspondiente. Entonces, aquí en el icono de la hojita, buscamos cuál es el script de la planeación de PSP1 y lo abrimos. Entonces, este es el script de la planeación de PSP1. Los pasos a seguir son estos que vemos acá. Paso 1 es la actividad de revisar los requerimientos del programa. Se debe entender el requerimiento, se debe revisar que sea claro, no haya ambigüedades y resolver cualquier duda. El segundo paso es la estimación de tamaño. Para hacer una estimación de tamaño hay que desarrollar un diseño conceptual. El diseño conceptual consiste en identificar las partes que serán agregadas al programa o serán tomadas como base para hacer modificaciones o que serán reutilizadas. En esto consiste el método PROVE de estimación, que es dividir el programa que se va a hacer en proxies o en partes. Entonces, una vez hecho el diseño conceptual, hay que ir
a la forma que se llama Size Estimating Template, el set. Y aquí tenemos el enlace. Y en esta forma vamos ingresando, además de los campos generales que nos pide la forma, vamos ingresando acá los nombres de las partes que se utilizan como base, partes existentes, y vamos identificando las líneas de código que contiene esa base, las que vamos a modificar, las que vamos a agregar y también las que se vayan a eliminar. Aquí en esta parte se colocan las partes agregadas. Y por cada una de las partes agregadas, el procedimiento, funciones o métodos, se indica el tipo, si es de cálculo, para manejo de datos, entrada y salida. La cantidad de ítems, si es, vamos a poner aquí procedimientos individuales o métodos individuales, en este campo que es un solo ítem. Y por último se relaciona el tamaño de la parte. Tenemos muy pequeña, media, grande y muy grande. Y de acuerdo con eso, y de acuerdo también con los tamaños relativos que ya están configurados en la herramienta, se obtiene el tamaño en líneas de código. Debo ingresar todos los proxies. De esta forma automáticamente va a calcular todas las métricas de tamaño. Y podemos ver que el tamaño total estimado es de 65 líneas. Y el tamaño proyectado de agregadas y modificadas será de 50.9, que este finalmente va a ser el tamaño que requerirá de esfuerzo. Como esta es la primera vez que se hace utilización del método PROVE, entonces no hay datos históricos y por lo tanto el método todavía no puede dar una estimación del tiempo, que requiere al menos dos conjuntos de datos históricos para poder dar el mismo una estimación del tiempo. Entonces, en este caso hay que hacer un ingreso manual del tiempo que creemos que se va a tomar todo el desarrollo. Luego, cuando hayan más conjuntos de datos, dos o más proyectos en los que se haya utilizado el método PROVE, se podrá utilizar el asistente que está acá en este enlace para que nos ayude a identificar cuál método PROVE se puede aplicar entre A, B, C o D. En este caso nos va a decir que se debe aplicar el método D, que es el de oficio experto, para determinar el esfuerzo del tiempo, ya que no hay datos históricos. Entonces, es un asistente que paso a paso nos va guiando para la selección del método PROVE. En este caso, acá nos está diciendo que la mejor opción para estimar tamaño puede ser el método PROVE-D. Entonces, utiliza un oficio de experto. No se pueden utilizar métodos A, B y C porque no hay suficientes datos históricos. Y al final él nos pide el tiempo estimado en horas, también a juicio de experto. Y este es el resultado final del tamaño estimado y el esfuerzo estimado. Entonces siempre se podrá utilizar ese asistente del método PROVE para que él nos ayude a seleccionar
mejor método de estimación de tamaño y de esfuerzo. Luego se continuaría con las demás actividades de planeación, de la fase de planeación y de las siguientes fases. Entonces, volvemos al script de la planeación. Él nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, ya fuimos a la forma del set, o sea, del template de estimación de tamaño. Ahora vamos al Project Plan Summary, que es la otra forma de planeación. Y aquí ya él nos trae, la columna de planeación nos trae ya los tamaños, métricas de tamaño de acuerdo con los proxies que se ingresaron en la forma anterior. Aquí solo bastaría hacer una reedición nuevamente de estas métricas. Y podemos ver las líneas base, las modificadas, las agregadas y el total de agregadas y modificadas, así como el tamaño total estimados. Si vemos este tamaño estimado proxy, es el mismo tamaño de agregadas y modificadas, planeadas. Entonces, este será el tamaño estimado y será a su vez lo que nos significará un esfuerzo para el desarrollo. Entonces, con esta actividad de revisar el plan summary se termina ya la fase de planeación, con lo cual deberíamos ir a detener el tiempo, listo el tiempo de esta fase. Y terminamos de esta manera todo un ciclo de pasos para una fase de PSP utilizando la herramienta del Process Dashboard. Para las siguientes fases de diseño, codificación, compilación, prueba unitaria y postmortem, hay que repetir nuevamente todos los pasos del 2 al 6. Y de esa manera es que se hace la utilización de esta herramienta para desarrollar los procesos en PSP.